El 19 de octubre se celebra a Santa Laura de Córdoba, una mujer de familia noble, que actuó durante toda su vida como una muy buena cristiana que supo practicar la caridad tanto con los católicos de su comunidad como con los invasores extranjeros, cuyo monarca terminaría martirizándola, por rehusarse a apostatar a su fe en Cristo Jesús. Laura era una mujer de muy buena familia, cuyas raíces provenían de la antigua nobleza visigoda que habían gobernado en la península ibérica hasta el año 716, momento en que casi toda la península es invadida por las hordas sarracenas. Laura, que fue bautizada con ese nombre, en alusión al laurus, es decir al laurel, símbolo del triunfo en el mundo greco-romano. Esta dama de la fe, que fue una muy buena esposa que enviudó apenas siendo una veinteañera, pasó casi de inmediato a tomar los hábitos en el monasterio de Santa María de Córdoba, en donde a causa de sus grandes virtudes logró en corto tiempo llegar a ser la madre superiora de un monasterio mixto, en donde ella gobernó con sabiduría y austeridad tanto a frailes como a monjas. Su final fue un martirio que terminó por fortalecer la fe en Cristo para finales del siglo IX, reavivando y fortaleciendo el espíritu del cristianismo, pues ella reflotó la valentía de la mujer en tiempos de represión anticristiana, haciendo recordar al pueblo de Cristo, tal como antes lo hiciera una Cecilia de Roma, a una Sofía de Constantinopla, a una Perpetua de Cartago. Todas, buenas esposas, mujeres viudas de gran virtud, grandes defensoras de la fe en Cristo. Las palabras de Laura, llenas de fortaleza y sapiencia espiritual, retumbaron en la corte del Emirato de Córdoba, consiguiéndole la corona del martirio en el año 864, momento en que todos los cristianos de la península ibérica recordaron que el nombre de Laura significa en latín antiguo, la victoriosa condecorada con una corona de laurel. Porque durante su ejecución martirial en público, cantó con todas sus fuerzas frente a un pueblo horrorizado que atestiguaba este aterrorizante ajusticiamiento público, los salmos y las parábolas de Cristo, las cuales se hicieron escuchar por todos los presentes. De nada importó que fuese una simple mujer que agonizaba bajo el peso de los más terribles suplicios y humillaciones, porque su valentía y ofrecimiento martirial por los próximos siglos sería una imagen de la fortaleza y de la virtud de los cristianos que aman a Dios sobre todas las cosas. Laura nació hacia el año 840, en la ciudad española de Córdoba, en los tiempos en que todo el sur de la península ibérica se encontraba bajo ocupación de los invasores sarracenos. Su familia era de tradición muy antigua en la región y sus raíces se remontaban a la nobleza visigoda, los cuales habían gobernado en toda la península ibérica, luego de la caída del Imperio Romano Occidental, hasta la llegada de los invasores mozárabes, en el año 716. Laura fue criada en la fe católica, debido a que los invasores permitían otros cultos, siempre y cuando se practicaran en privado, es decir casi en secreto, estando prohibidas las reuniones pastorales, a no ser que fuesen autorizadas por las autoridades de la ciudad. Pues, por todas partes, los cristianos incitaban nuevas revueltas y motines, con el afán de expulsar al pueblo invasor. Laura creció en la fe y en la virtud, siendo desde pequeña amiga de la oración silenciosa y meditada. Lo cual en tiempos de represión anticristiana, era un verdadero regalo del cielo para las niñas iluminadas en la fe, tal como es el caso de esta santa. La pequeña tenía una especial devoción por los santos patrones de la ciudad de Córdoba, Santa Victoria y su hermano San Asciplo. Pero también tenía veneración por Justa y Rufina de Sevilla, Paula y Ciríaco de Málaga, Quiteria y sus hermanas santas, entre otros grandes mártires de la Iglesia primitiva. Y a imitación de estos nobles santos, la joven Laurita no perdía oportunidad de ayudar al desválido, sin importar que fuese cristiano, o bien de otras creencias religiosas. Ella, desde pequeñita, hacía el bien, cada vez que le era posible. Sin embargo, cuando se acercaba a los 15 años de edad, en contra de sus deseos, pero por expresa obediencia a sus ancianos padres, la desposan con un buen hombre cristiano que trabajaba en la administración pública, como un importante funcionario del Emirato Independiente cordobés, bajo el gobierno del emir de Andalucía, Muhammad I.
Su esposo la respetaba profundamente porque conocía acerca de las virtudes caritativas de su mujer. Pero como él era un funcionario del gobierno, no podían expresar abiertamente su fe en Cristo. Por lo cual, oraban silenciosamente y practicaban rezando el Salterio de la Virgen María. Luego de unos 5 o 6 años de matrimonio, Laura queda súbitamente viuda, siendo apenas una veinteañera. En aquellos tiempos, una mujer en edad fértil, no podía permanecer viviendo sola, porque podría ser reclamada por algún funcionario del Emirato, en similares condiciones. Por lo que Laura, se decide a repartir la mayoría de sus bienes entre los más desvalidos, e ingresa al monasterio de Santa María de Córdoba, que era un convento mixto, es decir con un recinto para los frailes, totalmente separado del complejo en el que residían las monjas. Ambas comunidades de consagrados, eran dirigidos por un solo abad, o bien, una sola abadesa, según fuese la elección, que era por votación. Laura, se mostraba siempre silenciosa, absorta en la oración y los ayunos, siendo muy asertiva en las interpretaciones de las parábolas bíblicas, por lo cual, con el paso de los años fue ganando renombre, hasta que luego de quedar vacante el puesto de superior general de ambos conventos, Laura fue sorpresivamente elegida como la nueva madre superiora del recinto, mostrándose dulce, comprensiva, pero también inflexible en el cumplimiento de la regla de vida impuesta en el convento. Sin embargo, tempranamente, para el año 850, es decir cuando Laura recién tomaba los hábitos en el convento, se iniciaron una serie de alianza entre gobernantes cristianos, tal como es el caso del rey Ordoño I de Asturias, y don Rodrigo el primer conde de Castilla, que inician sublevaciones en Toledo, en Mérida, en Badajoz y Zaragoza, todas las cuales serán sofocadas violentamente por el emir, resultando en la muerte del líder cristiano en la región, el obispo Eugenio de Córdoba. A lo cual, le seguirá una cruenta represión en contra de los católicos bajo su dominio. Solo entre los años 850 al 859, se reconocen un total de 48 ejecuciones de cristianos, 38 eran hombres, y 10 eran mujeres. 22 de los cuales eran naturales de la capital Córdoba y por tanto todos eran conocidos de la abadesa Laura. Pero también dentro de los mártires, se contaban cristianos de Sevilla, de Granada, de Martos, de Badajoz, de Toledo, de Alcalá de Henares, e incluso de Portugal. Los más afamados mártires cordobeses son los santos varones, Jeremías, Zoilo, Teodomiro, Rogelio, Servideo, Rodrigo, Salomón, Pelayo, Abundio, Adolfo, Juan, Amador, Pedro, Luis, Argimiro, Sancho, Aurelio, Gumersindo, Fausto, Genaro, Marcial, Eulogio, Pablo, Isidoro, Cristóbal, Anastasio, Félix, Fándila, y Jeremías. Mientras que las más conocidas mártires cordobesas fueron Digna, Aurea, Benilda, Colunga, Flora, María, Leocricia, Victoria, y Pomposa, entre otros notables. La idea del gobierno era bastante eficaz, primero se amenazaba, y posteriormente se ejecutaban públicamente a los condenados a muerte por sedición, o rebelión en contra del gobierno, mientras que los cuerpos se dejaban en exhibición para amedrentar a los otros católicos, con el fin de sofocar cualquier posible rebelión. Frente a este escenario adverso, buena parte de los cristianos se aterraban, otros hacían como que no se estuviese viviendo este terrible momento, e incluso muchos otros apostataron a la fe en Cristo. Pero la abadesa Laura, jamás, ella prosiguió luchando desde su monasterio, por la fe y la verdadera vida de los cristianos, cantando y recitando acerca de las vidas de los mártires, tanto fuesen los de la Iglesia primitiva, como los actuales hijos de Cristo que estaban siendo sacrificados en aquellos tiempos, en las tierras de Andalucía. Las prédicas de Laura comenzaron a traspasar las paredes del monasterio, y a falta de varones que predicaran la fe de Jesucristo, esta Santa Madre acudió a fortalecer el alicaído espíritu de la comunidad cristiana. Ella habló abiertamente de Cristo, sin importarle el peligro al que ella se exponía, porque recordemos que muchísimos católicos recién habían sido martirizados, lo que comenzó a inquietar a las autoridades.
Luego de una primera amenaza, Laura responde desafiante realizando un nuevo discurso en favor de la fe de Cristo en público, lo cual la llevó a la cárcel en donde fue azotada sin ninguna piedad con varas de madera. Laura pudo haberse salvado si hubiese renegado de ser cristiana, pero muy por el contrario, a pesar del doloroso estado en que terminó su cuerpo lleno de heridas y llagas. La fortaleza y virtudes de esta mujer santa, muy por el contrario de al caerse, se vio fortalecida, pues en vez de callar y prometer que jamás volvería a mencionar en público el nombre de Cristo, comenzó a recitar extractos de salmos, frases y parábolas de nuestro Señor Jesucristo, siendo condenada por orden del propio emir, a ser sumergida en una caldera de plomo hirviendo, mientras que con sus cánticos y alabanzas rendía su alma, falleciendo Santa Laura de Córdoba, el día 19 de octubre del año 864. Teniendo alrededor de 35 años de edad, luego de una vida de piedad, de caridad, y de amor a su único y verdadero amor, Jesucristo. Según un antiguo manuscrito que relata los martirios de los santos mártires de Córdoba, se dice, que poco antes de alcanzar el martirio, Santa Laura de Córdoba, habría dicho: «Estoy sola, soy solo una mujer. Pero tengo un escudo y defensa, que es mi amor y fe infinito en Cristo Jesús, la cual no puede ser sometida por el látigo, o cercenada por la espada, o abrasada por el fuego. Mi libertad obtenida por la salvación que me otorgó mi Señor y Dios, es algo que no rendiré, quémame si quieres, pero deberás saber que no hay fuego bastante ardiente para consumir mi amor y mi fe en mi Dios». Oración. Santa Laura de Córdoba, buscaste servir al Señor tanto en tu vida. Córdoba, invadida por los mozárabes. Pero en esas guerras de religiones tu fe se mantuvo firme y radiante. Finalmente y de manera cobarde para callar tu voz terminaron con tu vida en martirio cruel. Tu nombre significa victoriosa, y eso es lo que la Iglesia proclama hoy de ti. Venciste al mal con el bien. Brillas la